Hola, bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en la historia. Una historia bien dramática, por cierto, detrás de una de las formas de arte más espectaculares que existen. Y es que por siglos, una pregunta muy simple ha provocado una verdadera batalla por el alma misma de la ópera. A ver, ¿qué es más importante? ¿La emoción de la historia que se está contando? ¿O la increíble, la asombrosa habilidad de la voz humana? Bueno, para uno de los bandos la respuesta era clarísima. El drama era algo secundario. Lo que de verdad importaba eran, bueno, las acrobacias deslumbrantes de la voz. La historia, en el fondo, era solo una excusa, un pretexto para que los cantantes se lucieran. Así que empecemos por ahí. Vamos a sumergirnos en esa era. La era en que el cantante era el rey absoluto. Y la trama, pues muchas veces era solo el telón de fondo para que brillara. A ver, a principios del siglo XIX, la ópera estaba totalmente dominada por el llamado estilo florido. Y esto no era cualquier cosa, ¿eh? Estaba diseñado casi como una prueba de resistencia, para llevar la voz humana a sus límites más extremos. Pensemos en melodías súper complejas, llenas de adornos, que exigían una agilidad vocal simplemente increíble. Y justo aquí tenemos un ejemplo perfecto de esa pirotecnia vocal en acción. Es la famosa Escena de la locura, de Lucha di Lammermoor. Aquí, la música se transforma literalmente en un duelo acrobático entre la voz de la soprano y una flauta. Es algo complejo, brillante y se roba toda la atención. Es el centro absoluto del espectáculo. Claro que, a veces, las cosas se salían un poco de control y las, digamos, payasadas de los intérpretes terminaban opacando por completo el drama. Miren lo que pasó en el estreno de El Barbero de Sevilla. Fue un caos total. A un cantante se le rompe una cuerda de la guitarra en pleno escenario y eso desata una cadena de risas, abucheos, casi arruinan la obra. Esto nos demuestra que, en ese momento, el espectáculo en sí podía llegar a ser más importante que la propia historia. Pero, como se podrán imaginar, no todo el mundo estaba de acuerdo con esto. ¡Para nada! Poco a poco se fue gestando un contramovimiento, liderado por compositores que veían la ópera y pensaban, no, esto puede ser mucho, pero mucho más. Estos reformadores tenían un nuevo ideal en mente, el drama musical. ¿Qué significa esto? Pues que aquí cada elemento, absolutamente cada uno, desde la más pequeña nota de la orquesta hasta la última palabra del libreto, tenía que trabajar en conjunto. Todo al servicio de contar una historia poderosa, coherente. La música ya no era un simple adorno, no señor. La música era la narración. Y ojo, que esta idea no apareció de la noche a la mañana. Fue algo que se fue construyendo con el tiempo. Empezó con pioneros como Gluck, que lo que buscaban era restaurar el equilibrio perdido en el arte. Y todo esto culminaría años más tarde con las ideas totalmente revolucionarias de Richard Wagner, un hombre que de plano iba a transformar la ópera para siempre. Y así llegamos al siglo XIX. Aquí es donde este conflicto llega a su punto más alto, a su clímax, con la aparición de dos verdaderos gigantes. Dos titanes que, curiosamente, nacieron el mismo año y que iban a definir el futuro de la ópera desde dos esquinas completamente opuestas del ring. Es que es una de esas coincidencias increíbles de la historia de la música, ¿no? Piénsenlo. Dos de los más grandes compositores, nacidos con apenas unos meses de diferencia, y cada uno representaba a la perfección las dos filosofías que estaban en guerra dentro de la ópera. Por un lado teníamos a Verdi. Él tomó la tradición italiana, la de los grandes cantantes, y la llevó a otro nivel. La perfeccionó. Evolucionó de ser un simple escaparate vocal a crear dramas humanos súper profundos, pero eso sí, siempre con la voz como la gran protagonista. Y luego estaba Wagner. Él, por otro lado, llegó para romper todas las reglas. Su idea era crear una obra de arte total, donde la orquesta, con sus famosos temas musicales recurrentes, se convertía en un personaje más de la historia. Y esta imagen lo resume todo a la perfección. La diferencia no podría ser más clara. A un lado, el cantante estrella, el ídolo, el foco total de la ópera italiana. Y al otro, un tema musical, unas cuantas notas en la orquesta, oscuras, que te presentan a un personaje súper amenazante sin que nadie haya dicho una sola palabra. Es, básicamente, la voz contra la sinfonía.
Entonces, la pregunta del millón es, ¿quién ganó esta batalla? Y la respuesta, que es lo más increíble de todo, es que nadie, ninguno de los dos. Y es justamente por eso que la ópera sigue siendo un arte tan vivo, tan vibrante hoy en día. Resulta que esa tensión creativa, ese conflicto constante entre la voz y el drama, no fue para nada una debilidad. Al contrario, se convirtió en la mayor fortaleza de la ópera. Fue lo que la obligó a crecer, a estirarse, a expandirse en un montón de direcciones diferentes al mismo tiempo. Gracias a esta batalla, hoy tenemos de todo en la ópera. ¿Queremos una gran tragedia? La tenemos. ¿Una comedia que saca chispas? También. ¿Mitología épica? Por supuesto. ¿Un romance íntimo que nos rompa el corazón? Claro que sí. Esta tensión es lo que nos dio tanto la grandiosidad de una Aida como la delicada intimidad de la Bohème. Todo convive en el mismo universo. Al final del día, el legado de esta lucha de siglos es un paisaje artístico inmenso, súper diverso y emocionante. Una prueba del poder de la narrativa humana. Y eso nos deja con una sola pregunta pendiente.